Estimados amigos de estos encuentros semanales por Canal 11 y su retransmisora, es un gusto estar nuevamente con ustedes en estos días de enero. Básicamente todo el mundo ha estado de vacaciones, pero hay temas que han ido surgiendo. Hemos tratado los temas de política internacional. En los próximos días también vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver a nuestra visión sobre los acuerdos regionales y lo que puede ser una visión hacia adelante de las conveniencias que Uruguay puede tener en ese marco. Lo tuvimos comentando en programas anteriores y vamos a continuar a medida que vayamos avanzando en estos programas de este año 2013. Pero ha surgido en estos días un tema que no es de política internacional, no es de política o de lo que hace a los problemas nacionales, como puede ser seguridad, educación, salud u otros temas, como los temas económicos que estos días hemos tratando en este programa, lo que tiene que ver con el atraso cambiario y lo perjudicial que es para el aparato productivo nacional y el sector exportador, las medidas que tomó el gobierno y el Banco Central en estos días. Incluso ustedes saben, y es público y notorio, que hemos convocado al director del Partido Nacional, o del sector de La Reñaga, pero del Partido Nacional, al Banco Central, por haber votado estas medidas conjuntamente con el gobierno, haciéndole pie a un gobierno que está comprometiendo los destinos económicos del sector productivo nacional. El tema que queríamos comentar, y surge, no pensábamos hablar de estos temas hasta más adelante, pero porque son temas internos del Partido Nacional, el tema de política interna, tema de situaciones que se vienen dando en el Partido Nacional, donde los sectores, cada uno, están tratando de acomodar o armar sus equipos, sus estrategias hacia el 2014. Nuestro sector, que es un sector joven, fundado hace poco más de un año, prácticamente 2 años, que estamos trabajando a nuestro regreso al Partido Nacional, conjuntamente con ciudadanos del Partido Nacional y ciudadanos que provienen de otros sectores o de otros partidos, fuimos conformando esta concertación republicana nacional, con una base fundamental que fue impulsada por nuestro guía o maestro político, nuestro conductor en todo lo que ha sido nuestra vida política, porque fue quien nosotros siempre recurrimos en nuestra vida política a su guía, a su asesoramiento por su experiencia de muchísimos años dentro del Partido Nacional, como legislador, como ministro, vicepresidente, presidente, fundador de grandes movimientos y fundador de movimientos que fueron triunfos, como el del 58 del Partido Nacional, mano derecha de Herrera, primer senador de Wilson en el 71, y a quien me refiero, que es el alma mater y el pensador de este movimiento, que lamentablemente desaparecido, porque a pesar de su edad tenía mucho para dar y para darnos a nosotros como guía política, que fue el doctor Walter Santoro. O sea, Concertación Republicana Nacional surge y nace a instancia de don Walter Santoro, nuestro regreso al Partido Nacional, buscando desde parte de don Walter Santoro abrir un abanico más amplio del Partido Nacional, agregándole contenidos al partido y levantando banderas que el partido había abandonado o entregado en otros tiempos. Pasaba justamente en ese regreso de nuestro Partido Nacional la creación de un nuevo movimiento a nivel nacional que pensara distinto, que planteara un escenario distinto, competitivo y con la propia izquierda o con el Frente Amplio, con el modelo que está aplicando el Frente Amplio, y en definitiva que le pusiera contenido a un partido que, según el doctor Santoro, era un lema vacío de contenido, es un lema vacío de contenido, y que en realidad lo que existía era el lema y dos grupos que se disputaban una interna, pero que habían abandonado
viejas banderas históricas del Partido Nacional, como nacionalista, como republicano y como un partido realmente conductor de masas y defensor de los más necesitados. En esas ideas es que surge la Concertación Republicana Nacional a instancia de don Walter Santoro. A instancia de don Walter Santoro es que nosotros regresamos al Partido Nacional, a pedido de don Walter Santoro, para darle una mano al partido, para que el partido se posicionara como un partido de opción y alternativa a un modelo que se empezaba a visualizar, que se agotaba porque se había aplicado diferentemente o se había gestionado diferente a lo que el programa había marcado en el 2004 por el Frente Amplio, lo que el Frente Amplio le presentó a la ciudadanía en el 2004, y aquí hemos analizado en estos programas diferentes aspectos donde la izquierda ha fracasado por aplicar el programa del Frente Amplio aprobado para el 2004 y gestionarlo de diferente manera a lo que fue marcado. Así la reforma tributaria se desvirtuó, los temas de seguridad han sido un fracaso total, la educación y la salud, a pesar de los brutales presupuestos votados, ha ido en caída libre y sigue en caída libre, y ahora la economía empieza a aparecer con señales amarillas porque la propia izquierda, que planteaba un modelo republicano de gobierno y un modelo económico de visión productivista, con un país productivo con desarrollo y justicia social, se fue yendo hacia el modelo neoliberal o de consenso de Washington, como se debe de llamar claramente, que pasa por la liberación total sin la intervención directa de las políticas del Estado para generar y equilibrar los desequilibrios de la economía. Por eso surge la Concertación Republicana Nacional en el ámbito del Partido Nacional, para convocar y traer ciudadanos que del 99 en adelante, por más de 200.000 de los partidos tradicionales, votaron a la izquierda y al programa de la izquierda. Hoy los análisis de los encuestadores dicen que más del 70% de los ciudadanos están de acuerdo con el programa del Frente Amplio, no están de acuerdo con lo gestionado. Por lo tanto, hay un 25% de la población del país que vota, que pertenece a los partidos tradicionales, porque el Frente sacó un 50% de los votos que están de acuerdo con ese programa, lo que no están de acuerdo cómo se ha aplicado, cómo lo han llevado adelante y cómo ha generado la contradicción con su propia propuesta. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso es lo que hay que tener en cuenta también para levantar banderas que la ciudadanía las encontró votando en el Frente, que provienen del sarabismo y del wilsonismo y del antiimperialismo y nacionalismo de Luis Alberto de Herrera. Yo creo que en este sentido uno tiene que poner claros los temas arriba de la mesa, y me estoy refiriendo a esto y lo vamos a analizar después, por qué nos referimos a esto y por qué estamos planteando lo que es la Concertación Republicana Nacional, que tiene ejes centrales como en la seguridad, en la educación y en la salud, con propuestas totalmente diferentes a las que el Partido Nacional ha llevado adelante, que estamos planteando nacionalizar los recursos estratégicos, nacionalizar la tierra, como se nacionalizó el agua, para protegerla de las grandes multinacionales que vienen a expropiar nuestros recursos y que no dejan nada a cambio porque están exoneradas por contratos internacionales o tratados de inversiones de impuestos, y Uruguay está obligado a cumplirlos, por lo tanto nada queda a cambio de nuestra riqueza que se va hacia el exterior, y una Concertación Republicana Nacional que desde el punto de vista de la economía está planteando un modelo totalmente diferente a la década del 90 y también a lo que ha aplicado el Frente Amplio, que no fue lo que comprometió. Estamos planteando la baja de los gastos del Estado en función de mejorar a los jubilados, eliminar el impuesto a la salud de los jubilados, y estamos planteando una integración del sistema de salud como el que está funcionando, con correcciones, y lo hemos visto en otros programas, por nuestros técnicos, que hacen a un cambio sustancial. Y en esa mirada desde la óptica de los distintos sectores del Partido Nacional, somos el único sector que tenemos estas determinadas posturas en esa dirección, como en temas de seguridad, como en temas de defensa nacional,
Como en tema de política exterior, nosotros somos americanistas, integracionistas, creemos en la UNASUR y la hemos defendido como una alianza estratégica en el marco del continente, liderada por la potencia continental y además a nivel planetario del cuarto o quinto lugar, que es Brasil, y me parece que eso es un tema relevante de pensamiento filosófico. Y por otro lado, reivindicamos nuestra forma y nuestro pensamiento filosófico republicano que nos ha caracterizado a través de toda nuestra vida política, desde que hacemos política desde los 13 años en el Partido Nacional. Lo hicimos en la izquierda y lo volvemos a hacer en el Partido Nacional. Creemos en el Uruguay existen dos matrices ideológicas, una la liberal unitaria del Partido Colorado, fundacional de la época de Flores, como fundador del Partido Colorado, fundada desde el Estado, con un contenido liberal y unitario, y por el otro lado la vieja matriz de los caudillos federales, muy republicanos, que nacen con Artigas, continúan con Timoteo, con la presidencia de Berro, y nada más ni nada menos que con las revoluciones arabistas como el gran republicano de todos los tiempos, fundador de la democracia moderna. Por eso nuestro quiebre con la izquierda en el tema del plebiscito, y por eso nuestro quiebre con la izquierda en una forma de gobernar que es antirrepublicana y muy liberal, y que esto no ha provocado ya daño en el pasado a responsabilidad de los propios partidos tradicionales, que fueron los que introducen a partir de la década del 80 en adelante, cuando viene la democracia, los modelos liberales en la economía nacional o neoliberales del consenso de Washington. Liberar los mercados de capital, liberar los mercados económicos, hacer los deberes bien, para que después las grandes inversiones vengan, sean cual sean, sin elegirlas, aunque nos hagan daño en la economía nacional a futuro, como lo van a hacer los saqueadores de los recursos. Ese modelo es el modelo de la panacea de la década del 90, que nos trajo la crisis del 2002, y hoy se empieza a aplicar a partir de la mitad o fines de la mitad del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, con mucho más énfasis, cuando todos esperábamos de Mujica un gobierno mucho más progresista, mucho más republicano y mucho más activo en sus políticas transversales en el marco de la sociedad, no permitiendo los desequilibrios que se han generado en la economía. Por otro lado, el Partido Nacional, y a eso nos estábamos refiriendo y queríamos marcar estos aspectos de la concertación republicana nacional, y porque nosotros hemos tomado determinadas posturas políticas en determinados momentos, con determinadas situaciones de política en general del país y de política nacional, que nos han llevado a posicionarnos dentro del Partido Nacional y enfrentando a la izquierda de diferente manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que el partido está y se quedó en un discurso liberal que no pertenece a su ideología. Y en ese sentido los partidos tienen permanencia en su tiempo por sus tradiciones y su ideología. O sea, la filosofía política trae como elemento sustancial la ideología a los partidos políticos y el contenido ideológico. Y lo demás, si no hay filosofía política, no existe partidos con contenidos ideológicos, es puro discurso sin contenido. En este segundo tramo del programa vamos a plantear claramente por qué arrancamos con esto, para después desarrollar, o nos obligan a salir a decir determinadas cosas que no teníamos pensado, por lo menos decirlo hasta que no se dieran determinadas circunstancias, pero los tiempos se aceleran y uno tiene que ser muy claro en estos temas. Bien, amigos, en este segundo tramo habíamos
hablado un poco entre yendo y viniendo, pero analizando determinados aspectos en términos generales en estos breves minutos de la primera parte del programa, aspectos de por qué existe la Concertación Republicana Nacional, quién fue su alma mater, el doctor Walter Santoro, por quién está constituida, básicamente por dirigentes que provienen o retornan de la izquierda, del Frente Amplio, mucha gente blanca que votó al Frente, gente que pertenece a ideología vallista o del Partido Colorado, dirigentes que están en el Ejecutivo, que en otros tiempos fueron dirigentes del Partido Colorado, y después un sinnúmero de dirigentes del Partido Nacional que entienden que los dos grupos, los dos modelos del Partido Nacional se han agotado en sus planteos, en sus ideas, y que la concertación es la posibilidad de que el partido enfrente con éxito a la izquierda en las próximas elecciones, y por eso están militando acá. ¿A qué apostamos desde un principio y hace a lo que vamos a decir al final y por qué salimos con estos temas? ¿A qué apostamos? Siempre hemos apostado a una alianza en la base de la sociedad. El Movimiento Concertación Republicana Nacional es un movimiento de masas y de militantes, no es un agrupamiento de dirigentes políticos o de exclusividad de liderazgos o de caudillitos, sino que es un movimiento que abre a la militancia de base, incorporando movimientos de base en todo el territorio nacional. En este año nos hemos dedicado a recorrer el territorio nacional a organizar este movimiento en base a agrupaciones de base, buscando nuevo liderazgo, promoviendo nuevas figuras y apostando a los jóvenes y a las mujeres. Eso es la Concertación Republicana Nacional. Cuando hicimos la presentación en un primer programa que iniciamos el ciclo, estuvimos comentando estos temas. Pero hacemos este refresca memoria porque en estos días se ha dado, por diferentes medios de comunicación, determinadas publicaciones que hacen a decir cosas que nosotros no se nos ha pasado ni por la cabeza, ni lo estamos gestionando, ni lo estamos pensando. Diferentes medios de comunicación escritos, en este caso con malicia y tratando de incidir en la opinión pública o afectar nuestras bases políticas de trabajo, los compañeros que militan en todo el territorio nacional y a veces no tienen la información simultánea en el momento. Por ejemplo, El Observador, y hace pocas horas, esta semana pasada, La Diaria daba como que nuestro sector se bajaría o dejaría de competir en el 2014 por la candidatura a la presidencia de la República del Partido Nacional. Lo ha dado a publicidad El Observador y también La Diaria. Nosotros le hemos mandado sendos comunicados a los determinados medios de comunicación, en primer lugar, reclamando que cuando se saca determinada información que se vaya directamente a la fuente, o sea, o al candidato o al comando, Diego Lama, que es el comando de operaciones de campaña de la candidatura del senador Saravia en la interna del Partido Nacional. Nosotros tenemos un comando de operaciones y un jefe de campaña que está trabajando hace 2 meses con vistas al 2014, que es el encargado de todos estos temas que hacen a la interna y a la organización de nuestro sector. Y lo que le reclamamos al Observador como a La Diaria es que si por algún lado surgen determinadas informaciones, vayan directamente a la fuente a preguntarle tanto al comando de campaña, que es el que está trabajando permanentemente en la estrategia hacia el 2014, como a la fuente, o al candidato o al senador Saravia, que es el que lidera este sector. Y no trate insidiosamente y con malicia de publicar cosas que no son así. Nosotros hemos conversado y conversamos con todos los dirigentes del Partido Nacional porque creemos que en función de conversar con los dirigentes del Partido Nacional es que se va gestando una unidad partidaria con vista al 2014. Nosotros somos gestores de la unidad y a través de esa unidad conversamos para gestar, por supuesto, que en el 2014, si ganamos la interna del Partido Nacional como candidatos a la presidencia de la República, tendremos que conjugar tras nosotros todos los compañeros de todos los sectores del Partido Nacional.
porque si no el partido no muestra una unidad, pero que lógicamente eso trae, conversar no es conversar por acuerdos de sillones o de listas o de cómo se sale diputado o senador. Conversar es acordar programáticamente determinados aspectos que el partido ha abandonado. Nosotros no nos vamos a bajar de nuestra postura de fundacional del movimiento y del pensamiento que don Walter Santoro le impuso a este movimiento, que era ponerle contenido al partido, levantar banderas saravistas y wilsonistas que se habían dejado por el camino, reivindicar esas banderas en una lucha frontal contra una izquierda que traicionó el pensamiento de la ciudadanía, que de buena fe le prestó el voto creyendo que ese pensamiento era cercano a aquel programa Nuestro Compromiso con Usted, y que además traicionó los acuerdos programáticos de la concertación programática de la década del año 2012 en adelante, después de la crisis, que fue introducida en el programa y que después fue traicionada. Traicionada como está siendo traicionada ahora con este modelo cada día más neoliberal que aplica el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del gobierno de Mujica. Entonces, es lógico que los acuerdos dentro del Partido Nacional para un partido que se visualice como alternativa de gobierno tiene que pasar por lo programático. Tiene que pasar por no a la megaminería, tiene que pasar por la nacionalización de los recursos estratégicos, tiene que pasar por el freno a la extranjerización de la tierra, tiene que pasar por la eliminación del organismo político que es el CODICEN en la educación para volver a las autonomías de Varela y de Ferreyras anterior a la reforma del 72. Tiene que pasar por un sistema de seguridad que le dé realmente seguridad a todo, y la participación en ese sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y las Fuerzas de Metropolitana y Coracero es fundamental en acción combinada y de apoyo. Tiene que pasar por un sistema penal de menores que haga hincapié en una herramienta para que la justicia de menores, siendo que la imputabilidad está a los 13 años en el Uruguay, sirva como herramienta. Y no un partido que va por la baja de imputabilidad a los 16 años, que no va a dar ningún resultado, y un partido que va por el otro lado en no a la baja imputabilidad. Tiene que ser un partido que se actualice en los contenidos de pensamiento moderno. Tiene que ser un partido que sea integracionista, como lo planteaba, y americanista, como decía Herrera. Yo soy indio, carajo, nosotros pertenecemos a estas Indias, a esta América del Sur, por lo tanto nuestra vocación debe ser integracionista, no mirar a los gringos del norte o a los gringos de Europa como los beneficiarios únicos, ser cipayos de los imperios, lo peor que le puede pasar a un partido como el Partido Nacional, al Partido de la Nación. Por lo tanto, para que haya acuerdos dentro del Partido Nacional con nosotros y con nuestro sector, tiene que pasar por ahí. No los acuerduchos que se han hecho en el departamento de Canelones, de gente que se decía de todo y después terminan arreglando porque no saben cómo salir diputados. Así le va el partido en Canelones, así le va en Montevideo, así le ha ido desde el 94 para acá, así le fue desde el 99 para acá y así le está yendo en los últimos tiempos. Y digo estas cosas porque hay que decirlas de frente y mano, porque los pasquines que nosotros mencionamos estos días de prensa, levantan determinadas titulares de prensa diciendo que, bueno, que quedarían solo los dos sectores que estaban alineados en el Partido Nacional porque nuestro sector desistiría de competir en la interna del Partido Nacional. Y estaríamos en condiciones, según estos medios, de arreglar con algunos de los sectores que hace 20 años que vienen conduciendo y disputándose la interna del Partido Nacional en los últimos 20 años, disputando la interna del Partido Nacional, pero no ganándole a nadie, perdiendo siempre. La gente lo que está reclamando es que no sea más de lo mismo. Más de lo mismo es el acuerdo que se hizo en Canelones hace pocos días. Eso sí es más de lo mismo, porque nadie resiste los registros. Ya vendrá la campaña electoral y nosotros haremos sentir determinados registros de radio y televisión y algunas grabaciones a diferentes de Canelones que decían determinadas cosas de los líderes de cada sector y que hoy están juntos por ver cómo se salvan. Eso le hace mucho daño a un partido como el Partido Nacional.
Renovación no es la baja de edad en sus dirigentes porque sean 20 años menores que otros o 30 años menores son renovación. Renovación son ideas de contenido moderno. Eso es renovación. Porque pongamos uno 20 años, 30 años menor que Tabaré Vázquez, no es renovación. La renovación pasa por el contenido de las ideas, que es lo que decía Santoro. El Partido Nacional es un lema vacío de contenido, decía Santoro. Hay que ponerle contenido. ¿Pero qué contenido? No el contenido liberal que se le puso en los últimos 20 años por los dos sectores del Partido Nacional, porque el economista Ribeiro responde a Larrañaga y su pensamiento es liberal, si no, no vota con el Banco Central. Porque de Posada fue el padre del atraso cambiario. Entonces, ese pensamiento no, ese no es el pensamiento de los blancos. El pensamiento de los blancos es republicano. El pensamiento de los blancos es de defender la tierra, no a la extranjerización de la tierra, ponerle límite a la propiedad de los extranjeros y las multinacionales en la tierra, como quería Wilson. Nosotros fuimos los que promovimos la ley de sociedades anónimas, pasarlas a nominativas en la tierra, y eso fue un proyecto de Wilson que los blancos nunca se lo votaron o traicionaron. Nosotros cuando asumimos como senadores, en la izquierda fue el primer proyecto que presentamos y fue aprobado. El Instituto Nacional de la Lechería es un impulso nuestro, viene de nuestro compromiso con usted. La ley del Sistema Integrado de Salud viene de nuestro compromiso con usted. Que lo haya gestionado mal el gobierno del Frente Amplio no quiere decir que los contenidos no estén ahí. Las propuestas de seguridad nuestra tienen que ver con un desarrollo de la defensa nacional, porque sin un desarrollo de la defensa nacional no hay posibilidad de desarrollo económico en ningún país. Hay que defender los recursos y mirar qué recursos estratégicos tenemos. Hay que mirar en el marco de la región que somos integrados estratégicamente por nuestras afinidades, no comerciales, sino nuestras afinidades en la defensa de la comida y el agua dulce y la energía, que esa es la base de integración, sobre todo por las infraestructuras y los canales de navegación. Esa es la realidad de América del Sur y esa es la realidad del Uruguay. Ese es el pensamiento de Wilson, ese es el pensamiento de Saravia, popular y defensor de los más humildes, no de las cúpulas oligarcas o de los cajetillas de turno, que pelucones, como decía el general, que se adueñan de las cúpulas partidarias para acomodar sus sillones o sus lugares. Si por ahí pasa los acuerdos de contenido, de defensa de esto que estamos planteando, dejando de lado los acomodos para sillones y banca en el partido, o una conducción doctoral desde el directorio para ver qué sector se acomoda en mejores condiciones para las elecciones que vienen, aunque el Frente Amplio gane y destruya el país. Si pasa por el otro camino, nosotros vamos a conversar, pero nunca a desistir de nuestra candidatura. Desistir de nuestra candidatura es condenar al partido al ostracismo por un siglo, como ya lo tuvo con 90 años hasta el 58. Se terminó el partido hasta el 58, después de la muerte de Saravia, que tenía la opción de transformación. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Tenemos mucho peso en nuestra historia familiar y en nuestra conciencia para acordar de determinada manera, para que solo haya de por medio ocupar lugares y no que el partido sea el partido que históricamente fue. Nosotros estamos y volvimos al partido para que el partido sea el partido de la nación, para que el partido sea el partido defensor de los más humildes, para que el partido sea el partido republicano que siempre fue. En esa nos van a encontrar, en la otra nos van a encontrar enfrente. Por eso queríamos aclarar estos temas y desmentir totalmente a los dos diarios que salieron con estas noticias. Nosotros conversaremos con todos los compañeros del partido si vamos por esta línea. Si vamos por la otra línea, no vamos a conversar con nadie. Iremos a la confrontación y veremos qué decide la ciudadanía. Hasta la próxima semana, amigos.